Bienvenidos nuevamente a Cambio en el Debate, esta serie de entrevistas que hemos venido realizando con motivo del 20º aniversario de nuestro diario Cambio de Michoacán. En esta ocasión tenemos con nosotros al contador público Raúl Ángel García Alejandre, que es vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio de Michoacán y asesor fiscal de la misma, pero me gustaría que él mismo se presentara. Está desde luego también con nosotros Samuel Maldonado, nuestro compañero coentrevistador. Estoy aquí pues porque no les queda más remedio, pero ahí andamos todavía. ¿Podría presentarse, contador? Gracias, con mucho gusto. Buenos días a todos. Soy Raúl Ángel García Alejandre, soy contador público, egresado de la Universidad Michoacana. Traemos por ahí una maestría en impuestos, una maestría en auditoría y bueno, trabajando con los organismos empresariales desde el inicio de nuestro ejercicio profesional. Soy profesor de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y expresidente de la Asociación Michoacana de Contadores Públicos, también actualmente síndico del contribuyente por la Cámara de Comercio y auditor externo del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Y cómo le haces para tanta chamba? Pues nos ponemos a trabajar, don Samuel, por ahí. Nos gusta mucho el estudio y compartir esta parte del estudio con pues mira, nuestros compañeros. Te agradecemos la asistencia, en el caso muy particular, y yo creo que en la ciudadanía también hay una serie de incógnitas, ¿no? Es decir, ve uno la prensa e indican que el contribuyente normal está pagando determinadas cantidades, y cuando vemos en las partes top, en la cúpula, que vemos, cuando menos eso es lo que indican los periódicos, las noticias de economía, y los neófitos en esta materia, pues nos sorprendemos. Dice, bueno, ¿cómo es posible que las grandes empresas no paguen o paguen relativamente muy poco en comparación con lo que un trabajador o alguien que está sujeto a este régimen pues le cobra, ¿no? Es decir, en épocas pasadas pues, recibe uno los recibos y dice uno, bueno, pues tanto dinero, 15%, 20%, y arriba prácticamente cero, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en el país con eso? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Está bien o es un atraco del Estado o es una deficiencia del propio Estado para cobrar mucho a poco a muchos y muy poco a muy pocos, ¿no? Resulta un tema por demás interesante hablar de ámbito fiscal y el ámbito tributario, si bien partiríamos del escenario de que es una obligación de todos los mexicanos, bajo las condiciones que nos cataloguemos, sea a través de empresas, o sea a través del ejercicio profesional como personas físicas, o a través del trabajo personal subordinado, el que todos los que generemos ingresos en este país tenemos obligación constitucional por el artículo 31, fracción cuarta, que dice es obligación de todos los mexicanos contribuir para los gastos públicos, pero adiciona algunos elementos adicionales de la fracción que dice de manera proporcional y de manera equitativa. Pero esto no sucede en el país. Revisémoslos en sus términos. Finalmente, el hecho generador que propicia el pago de impuestos es el mismo acto, la actividad que la persona realiza. Una persona va a ser libre de ubicarse en aquella situación jurídica que le permita generar actos que le den ingresos, y esos a su vez pues van a estar catalogados dentro de actos gravados. Si bien es cierto que existe una serie de complicaciones dentro de la estructura de ley para el pago de los impuestos, pues el régimen ordinario para generar ingresos es el trabajo. Obtener ingresos por un servicio personal, me pagan un sueldo y sobre el sueldo que me están liquidando tengo que contribuir para los gastos públicos, y ahí sí no hay exenciones, simplemente no hay deducciones. El ingreso que esté percibiendo va a ser el ingreso gravado para efecto del impuesto sobre la renta, y eso es lo que me va a obligar a obtener una carga tributaria. Otras formas de contribuir, como es la actividad empresarial, pues permiten deducciones, permiten estrategias que finalmente son las que las figuras, como las personas morales, cuando se tributa a través de una actividad
por medio de una sociedad mercantil, pues empieza a aprovechar los espacios que permiten la ley, y estas planeaciones fiscales tienen completa validez en nuestro ámbito tributario. Si bien es cierto que podría llegar inclusive al extremo de que no se causen contribuciones, pero son también en ejercicio de esas planeaciones que se pueden... bajo un proyecto, una planeación y una reglamentación. Eso lo entiendo yo, es decir, que estoy medio ilustrado, pero quienes no tienen ese conocimiento se siguen sorprendiendo porque unos muy pocos casi no pagan cuando sus ingresos son enormes, y como muchos, que sus ingresos son muy pocos, proporcionalmente porcentualmente pagan mucho más, ¿no? Y estamos hablando de cantidades, no sé cuáles sean las tasas, las diferentes tasas, pero lo cierto es que hay un caso muy particular que se presentó en el país hace muchos años, justamente con la venta de la Banco Nacional, que se hizo al Citibank a través de la bolsa, ¿no? Es una cotización o una compra de acciones que subieron, me parece que a 12,000 y tantos millones de dólares, no se pagó absolutamente un solo centavo. Así es. Porque están en la casa de bolsas o están a través de las bolsas. Es decir, eso es lo que yo entiendo cómo se dice, cómo se va, pero la gente común se sorprende y dice, bueno, pero ¿por qué no? Finalmente vamos a hablar como punto de dos tipos de impuestos. Una clasificación que nos lo identifica como impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos gravan a la persona, a los ingresos que percibe la persona por su actividad, por su trabajo, por sus ganancias, por su patrimonio. Y los impuestos indirectos, que son los que gravan el consumo. Los impuestos indirectos que gravan el consumo, no importa la cantidad de bienes que tenga la persona, sino la demostración que hace de su capacidad contributiva. Si bien es cierto que por la vía de salario se paga impuestos sobre la renta, también es cierto que un sector importante de la población no contribuye con este impuesto porque sus ingresos son inferiores y la tarifa que se aplica es progresiva. Entonces, entre menos ingresos se perciban, tiene menos tasa, y entre mayores ingresos puede llegar hasta el 30%. Quiere decir que entonces por la vía del impuesto sobre la renta, aquellos que más ganan son los que más pagan cuando es un ingreso personal, y este ingreso, eso es lo que le da la proporcionalidad, tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Es cierto que si por los actos que realizo estoy contribuyendo para el IVA, pues es razonable que ese IVA llegue a la recaudación y que a través de esos impuestos se puedan sufragar los gastos públicos. Sin embargo, también es cierto que dentro del esquema de impuestos sobre la renta existen, dentro de los ingresos exentos, los ingresos que se obtengan por la enajenación de acciones cuando esas acciones se realizan a través de subastas públicas en los mercados financieros reconocidos. Hablemos de la Bolsa Mexicana de Valores. Cualquier operación que se realice en la Bolsa Mexicana de Valores, estará esa ganancia generada exenta del impuesto sobre la renta, pero por la misma transparencia que ofrece el mercado financiero, y que eso es un elemento a los que efectivamente no todos los ciudadanos tenemos acceso en el manejo precisamente de inversiones y de valores. Sin embargo, cualquier persona puede llegar a ese tipo de inversiones y gozar de estas exenciones. Resulta llamativo cuando hablamos de cantidades muy importantes que se negocian dentro de la Bolsa de Valores, y que el artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en la fracción 26, le establece la exención a las operaciones que se realicen a través de este mercado. ¿Qué tiene de fondo? Que las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores son operaciones transparentes. ¿A qué me refiero? Que la operación de compraventa es... Yo quisiera interrumpirte un momentito, pero tú querías cuestionar algo, porque esto a mí me parece muy interesante, ¿no? Yo creo que todas las transacciones de impuestos deben ser transparentes, ¿no? Entonces, unas sí son muy transparentes y las otras son muy ocultas. Es decir... No, es que quisiera traducirlo en términos del contribuyente común. Claro. Digamos, yo como trabajador asalariado, desde el momento que recibo mi sueldo,
ya viene un descuento impositivo y me han quitado una parte del salario para traducirlo en impuestos. Así es. Pero después, si yo como comprador, con ese mismo dinero que he recibido, voy y compro una chamarra, un par de zapatos, voy a pagar un nuevo impuesto. Así es. Un impuesto sobre el impuesto al valor agregado, que va del 16%. Así es. En cambio, las empresas, digamos, solo pagan su impuesto sobre la renta. Así es. Lo vamos a pensar transparentemente. Y si en cambio compran acciones de otras empresas, amplían su ámbito de acción, ahí no pagan ningún impuesto, ¿no? O sea, los capitales no están pagando el impuesto que sí pagamos los compradores contribuyentes comunes al consumir, digámoslo así, aunque para ellos es desde luego una inversión. Las empresas pagan el impuesto sobre la renta sobre la ganancia que generan. Sí. Y la propia empresa, que es la que genera la utilidad, paga el impuesto. Los dividendos que pagan las empresas como fruto del capital de esa inversión no es gravado de impuestos porque ya fue gravado en el momento en que se generó el impuesto sobre la renta, que viene aquí interesante, que esas planeaciones, esas estrategias fiscales que se utilizan por las empresas, que son completamente válidas y razonables, yo considero que debe de ser congruente que todas las empresas hagan una planeación y una estrategia para que optimicen su carga fiscal, que resulta que las personas físicas en el régimen de salarios no tienen deducciones y por ende no tienen planeaciones. Se han inventado figuras que terminan cayendo en esquemas de evasión donde efectivamente se busca que no se graven algunos ingresos que perciben, pero al final del día el impuesto recae sobre la persona y ese ingreso que recae sobre la persona física es el que determina la base de impuestos. Vamos a suponer una empresa tiene actividad durante el año, le permite generar utilidades y a través de deducciones de una estrategia de crecimiento, de reinversión, puede provocar que su base de impuestos sea menor. ¿Qué resulta? Que cuando reparta esa utilidad le va a tocar pagar el impuesto sobre la renta a la persona física que recibe el dinero o el dividendo porque la empresa no pagó impuestos sobre la renta. En otras palabras, si como resultado de la actividad de la empresa genera ingresos como para comprar un automóvil de lujo, ese automóvil de lujo no es deducible para efectos de impuestos sobre la renta y por lo tanto se paga el impuesto sobre la renta en el momento de generar el dividendo. Que se aplica, se buscan planeaciones, estrategias, optimizar las operaciones y lo hace el empresario o las grandes empresas también lo hacen de una manera planeada para que su carga fiscal sea menor. Como la persona física no la puede hacer en el régimen de salarios, pues recae directamente la base. Todo está dentro del marco de la ley, indiscutiblemente, y ese marco de la ley, pues ya sabemos que quiénes lo realizan y cómo lo realizan, pero en forma genérica, en estos tiempos modernos, si a lo mejor es por la modernidad, hay grupos muy poderosos que se ponen de acuerdo en ciertas cosas y fastidian a todo el mundo. Es decir, entendemos esa situación, pero los de abajo no alcanzamos a comprender y yo me quiebro la cabeza. Decir, bueno, ¿cómo la cervecería Modelo hace una transacción de 25,000 millones de dólares? 12,500 millones le pagan no, le pagan en efectivo. Supongo que fue en efectivo una transacción comercial de esa naturaleza, un traspaso. Y los otros 12,500 millones se los pagan por acciones y no paga un solo centavo. Es decir, si yo quiero vender en mi casa, si en ese momento ahí me están cobrando un impuesto por una transacción, aun cuando está devalorada la casa, porque una casa se construye y empieza a perder valor, salvo que esté en una zona muy específica, ¿no? Claro. Y entonces ahí dices, bueno, pero es que yo lo único que, ya todo lo que yo invertí aquí en mi casa, pues yo ya había pagado los impuestos correspondientes, ahora quiero recuperar el dinero que yo invertí aquí y todavía tengo que pagar más impuestos. Es decir, eso es lo que
lo que pensamos el común denominador o una mayoría de gente, que no nos parece correcto, aunque sea legal. Claro. ¿Por qué se ha llegado a esa situación? Precisamente, cuando la ley es compleja, se aprovecha la estructura de la ley, las resoluciones, los huecos, como para hacer una interpretación de ella, y a veces con una ventaja o un beneficio inapropiado, tanto para el contribuyente, para las empresas, pero también por parte de la autoridad, porque esa complejidad provoca pues muchas restricciones en el momento de generar deducciones, restricciones que las empresas grandes, que están ordenadas, que están disciplinadas en su ejercicio del gasto, lo pueden ir midiendo, y pequeñas empresas que no tienen tanto cuidado, después provocan su pago de impuestos, pero lo provoca el pago de impuestos no tanto por la utilidad que generó, sino por esas restricciones o esos requisitos que no pudieron cumplir de acuerdo con la ley. Indudablemente genera una alteración del principio constitucional de proporcionalidad, cuando hablábamos, ok, es equitativo porque todos tenemos que pagar, sí, pero ya no resultó tan justo cuando la proporción no se cumplió. Indiscutiblemente la exención de las personas físicas para que su ganancia generada en los mercados financieros desapareciera, pues podría ser un planteamiento justo, que los capitales que generan grandes ingresos, esos estuvieran pagando también contribuciones. Algunos países lo han establecido y lo han intentado, pero hay que identificar también la estructura financiera que tenemos en el país. ¿Qué resulta de las operaciones que se realizan en el mercado de valores? El mercado de valores es un termómetro de la economía nacional. Sus productos que se venden ahí son como se podrían generar en cualquier otro mercado, de chiles, de naranjas, de limones. La oferta y la demanda determina la cantidad de dinero que ingresa o la cantidad de dinero que egresa. ¿Qué querríamos? Que llegaran recursos, que llegaran inversiones al país, y van a llegar cuando el margen de utilidad y la ganancia rebase el riesgo. Si nosotros restringiéramos ese ingreso, ese impuesto, incrementamos el costo y disminuimos la utilidad, y por lo tanto el inversionista que trae sus recursos al país pues tendría mayor riesgo y tendría que buscar mayores utilidades, y eso provocaría una ausencia en parte de las inversiones. Para el público que nos escucha, porque a veces son amas de casa o son estudiantes o son trabajadores, entendemos nosotros esto bien. Perfecto. Sí, pero cuando ellos saben que una gente que tiene mucho dinero o que tiene una economía sana, para hablar en estos términos, que manda a sus hijos a universidades muy caras, que tiene para poder pagar eso y mucho más, y que además lo hace, es decir, porque hay una exclusividad, hay una élite y se mandan los hijos a ese tipo de universidades, y ahora resulta que ni siquiera que pueden deducir esas cantidades de sus impuestos, ¿sí? Y eso es un recurso menor que va a llegar, es decir, hay un recurso menor que va a llegarles a las arcas públicas, cuando las arcas públicas no pueden comparativamente mantener el estatus de calidad, de construcción, en fin, de educación en las propias universidades públicas. Y entonces dicen, bueno, pero esas cosas que están en la ley, que son legales, pero desde el punto de vista ya del social de la población, no aceptamos, no las aceptamos, no las podemos aceptar. Así es. Bueno, acaban de concluir las campañas electorales y se ha concluido el proceso, bueno, casi. Y una de las ofertas que algunos de los candidatos, entre ellos el que aparece en este momento como candidato triunfante, es la reforma fiscal. ¿Qué espera el sector empresarial de esta reforma fiscal? Porque se habla de ella como una reforma estructural, pero no nos queda muy claro cuál va a ser su contenido. La gente lo primero que piensa es, nos van a subir el IVA y lo van a aplicar a medicinas y alimentos. Pero ¿en qué consistiría una reforma fiscal o desde el punto de vista de la Canaco? Pensaríamos que es muy necesaria que la reforma fiscal sea plena,
sea completa, sea en el ámbito tributario, dentro de todo el derecho financiero, no nada más la parte de impuestos. Querríamos que se revisara precisamente la recaudación, las bases de tributación, los actos que generan esas contribuciones para efectivamente darle proporcionalidad y darle equidad a las contribuciones, pero que también llegue hacia el ejercicio del gasto, hacia la distribución, hacia la asignación de las partidas, para que efectivamente se reactive la economía, pero dentro de términos más sanos y más congruentes. Uno de los temas que se han estado estudiando de manera profunda y muy seria es hablar del mínimo vital. Y hablar del mínimo vital no quiere decir el salario mínimo, quiere decir cóbrame impuestos de acuerdo a la cantidad de ingresos que genere después de haber satisfecho mis necesidades fundamentales, donde estriba la educación, donde está la alimentación, donde está el vestido, donde está el esparcimiento, porque si me pagas impuestos aún antes de haber generado mis ingresos necesarios, indispensables, que son diferentes para cada familia y para cada persona, entonces pensaríamos que dentro de una reforma fiscal integral, primero deben de desaparecer algunas contribuciones que no hicieron otra cosa, sino venir a entorpecer el desarrollo de la actividad económica. Hay dos ámbitos: cómo gravo las ganancias de las empresas y cómo provoco que todos paguen de una manera proporcional, pero también de qué manera ese pago va a ser estimulado para que lo que recaude o lo que yo aporto como persona física efectivamente llegue a la recaudación y no se quede a la mitad. En la reforma fiscal que se pretendería, pues debe buscar incrementar las facilidades para la inversión, debe de buscar sí bien estímulos para que las empresas se vengan, se instalen, pero que también permitan que el ingreso de las personas se incremente para que se reactive la economía. En otras palabras, si no me permites hacer la deducción de mi ropa, pues entonces no hay comprobación de esa ropa. Y todo lo que se produce y se genera en esa actividad económica se pierde porque no se declara por las cantidades correctas. Si no me permites deducir mis alimentos, pues entonces no hay comprobación sobre los alimentos. Entonces terminamos manteniendo un sistema económico tributario donde existen una cantidad importante de huecos, como los que hablamos en el caso de las enajenaciones, la exención en enajenaciones de operaciones en bolsa, pero dentro de eso hay una cantidad importante de ingresos y de actividades que no están pagando o que no están pagando de manera correcta. No me incrementes los impuestos, increméntame la manera en que puedo generar deducciones para que a su vez esas deducciones provoquen que mi proveedor declare de manera congruente lo que estamos comprando. Actualmente las restricciones van directas sobre las deducciones, sobre el control de los ingresos. Los esquemas de fiscalización han evolucionado de tal manera que es muy, muy difícil zafarse de las contribuciones y de las obligaciones de las personas físicas, de las personas morales también. Y aún así hay evasión. Pero genera una evasión muy importante porque no sería razonable, y no es razonable, que el hecho de que yo pague un impuesto al valor agregado, eso no llegue a la recaudación. Y el ejemplo lo vemos muy simple. Cuando voy a adquirir un servicio y cuando voy a solicitar el comprobante para poder generar la deducción, me dicen es que este servicio, esta facturación requiere que me pagues adicional el IVA. Cuando ese impuesto yo ya lo pagué dentro del costo de los servicios que estoy recurriendo. Oye, señor mecánico, repárame mi automóvil. Quiero una factura. Tú sabes que siempre te pido una factura. ¿Cuánto me va a costar la reparación? 1,000 pesos. Más el IVA serían 1,160. Oye, señor mecánico, pero no se te olvide que tú pones las refacciones y te costaron el 50%. Por lo tanto, cuando compraste esas refacciones, yo ya pagué el IVA dentro del costo de las refacciones. Por lo tanto, no me cobres el total del IVA porque me estarías duplicando. Sí. Y entonces, parte de nuestra cultura se genera en que sí estamos pagando, pero esos pagos no están llegando a la recaudación.
no están llegando efectivamente para lo que es. Y les invito a todos a una reflexión interesante. Supongamos que de nuestro gasto anual separamos un 16%. Y todos tenemos un gasto diferente. Pero con ese 16% de nuestro gasto en el año, ¿para qué nos alcanzaría? Algunos para más, otros para menos, algunos para una televisión, otros para un automóvil, otros para algún enganche para un departamento. Todos contribuimos y contribuimos de manera muy importante con ese impuesto indirecto. Aunque no estemos asalariados, aunque tengamos una actividad informal, estamos contribuyendo. Lo que requerimos es que esa contribución efectivamente llegue hasta a la recaudación y se convierta en servicios públicos eficientes. Esta es la reforma que querríamos. Muy simple, muy clara. También en forma genérica pudiéramos afirmar que la ciudadanía, es decir, cuando escucha uno de reformas, dicen, ya nos van a fregar otra vez con otras cosas. Todos, yo creo que no hay nadie que indique lo contrario. Y efectivamente dicen que el que con leche se quema hasta el jocoque le sopla, ¿no? Claro. Entonces, tanta ha sido la situación que tiene uno ya temor de todas esas nuevas reformas o proyectos de reformas. En días pasados, y acaban de, como conclusión al sexenio de Calderón, han estado indicando el incremento del costo de la vida. Cuánto han subido las materias primas, la gasolina, cuánto nos costaba, las tortillas, cuánto nos costaba hace 5 años y medio, y cuánto ha subido, ¿no? Más del 150%, y que son datos reales que no están comparados con el ingreso de los trabajadores. Es decir, con el salario mínimo se han quedado más pobres todavía. Entonces, cuando hay ese tipo de anuncios de reformas, y cuando están inmersos en una elección que no es clara, que no satisface a la mayoría de los mexicanos, pues no le queda a uno más que temblar, ¿no? ¿Qué pudiéramos hacer los ciudadanos? Es decir, ¿cuáles serían las recomendaciones de la parte conocedora, de la parte técnica en impuestos? ¿Cuáles serían las recomendaciones de un comportamiento al ciudadano, ¿no? Muy claro, que si mi gasto, que viene de mi ingreso, que me cuesta mucho trabajo generarlo, mi trabajo pues es valioso y es mucho esfuerzo del diario, percibo una cantidad de ingresos con los cuales voy a satisfacer las necesidades de mi familia por ese salario que estoy percibiendo, pues quiero que si voy a pagar impuestos, que los impuestos efectivamente se recauden y que no se queden atorados dentro del costo fiscal, de las planeaciones financieras que las empresas y todos tenemos. Pagar impuestos debe ser tan sencillo y tan simple como ir a comprar tortillas. Es decir, cuánto gané, cuánto me toca contribuir, y de esa manera que contribuyan todos. ¿Qué debemos de hacer todos los ciudadanos? Varias cosas, entre otras, preferir aquellos productos que efectivamente pertenecen a una economía formal y provocar la formalidad de todos. Esa es una de las primeras recomendaciones de nuestros Y cuando te encuentras agremiados. con que en la economía informal te cuesta 50% y es mejor producto, y vas a la tienda, al súper, y ese mismo producto ya te cuesta lo doble, y si no, pues, y con el salario recortado. Es que la formalidad no necesariamente es dentro de las grandes empresas, sino que la formalidad es aquello que va a permitir llegar dentro de la estructura financiera a ser un instrumento de crecimiento, de estrategia. Le compro al que está produciendo en mi localidad y está reinvirtiendo dentro de mi misma localidad. Por un lado, dentro de mi ejercicio de gasto, ser cuidadoso, preferir los productos nacionales, preferir los productos michoacanos, y aquellos que están dentro de la formalidad. Sí es cierto que probablemente dentro de la informalidad tenga un costo inferior, pero si hacemos un análisis reflexivo y digo, de lo que estoy pagando de impuestos por lo que estoy consumiendo para mi empresa, porque muchos estamos dentro del ámbito empresarial, si obtengo un servicio de 100 pesos
y no obtengo un comprobante fiscal y no provoco que aquel al que le estoy generando el servicio genere el ingreso, esos 100 pesos se van a convertir en un gasto muy importante. De entrada no trae el IVA, 16%, no me sirve para deducción del impuesto sobre la renta, es el 30%, y forma parte de la base de la participación de las utilidades, que es el 10%, entonces 100 pesos dentro de la informalidad se puede convertir en un 46% de costo fiscal. Entonces, todos podemos provocar que nuestra actividad económica, que nuestra economía crezca, pero también necesitamos el liderazgo de las autoridades que faciliten y propicien esta misma actividad. ¿Qué recomendación tendríamos adicional hacia toda la población? Hacer más profundos, más extensos nuestra cultura fiscal y saber que todos estamos contribuyendo de una u otra manera, que la demostración de la capacidad contributiva la hacemos nosotros con los actos que estamos consumiendo. No quiero pagar impuestos porque no me gusta pagar impuestos, a nadie nos gusta. No me gusta pagar el impuesto sobre adquisición de automóviles nuevos. Yo creo que la gente no es que no le guste pagar los impuestos, ¿no? Si siempre queda la duda, si bueno, yo voy a pagar, ya nos están diciendo ya. 5 minutos. Híjole, qué rápido. Muy interesantes estos temas. No, quisiéramos nosotros pagar, pero tenemos la duda siempre de decir, bueno, pues, pero es que nomás pago yo y no recibo otras cosas. Hay muchas tiendas, pequeñas y grandes, en la esquina de mi casa, en cualquier calle, que venden constantemente, ¿no? Y no hay, es decir, ni siquiera caja registradora tienen. Entonces, ahí hay un perfectamente claro que este señor compra, vende y paga impuestos exclusivamente por lo que él compra. Y entonces se pierde pues todo el interés de la ciudadanía. Y bueno, ¿cómo podemos corregir este país para que efectivamente tengamos autoridades que cobren en forma proporcional a la riqueza y desde luego pues mucho más a los que tienen mucho y mucho menos a los que casi no tienen, ¿no? O nada. Entonces, ¿cómo pudiera darse ese paso? ¿Cuál sería? Desde luego sabemos que depende del poder legislativo toda esta situación, pero ¿cuál sería pues nuestra aportación como ciudadanos, nuestra inquietud para que esto cambie, ¿no? Para que el país cambie en este A ver, en concreto, contador García Alejandro, ¿IVA a alimentos y medicinas, sí o no? ¿YETU, sí o no? El YETU debe desaparecer de nuestra estructura porque no encaja dentro de la categoría y la clasificación de contribuciones. Es un impuesto directo con reglas de indirectos que provoca una distorsión al sistema económico. No estamos preparados en nuestra economía para que subsista exclusivamente un flat tax o un impuesto a tasa única y mucho menos de manera combinada. Desde su nacimiento se estableció que era o YETU o impuesto sobre la renta. Ya vimos que la recaudación de YETU no es importante, pero sí provoca en aquellas empresas que no están generando ingresos, utilidades, el pago de un impuesto directo, aun cuando no hay utilidad. Entonces el YETU es un impuesto que seguramente si se reflexiona desde un análisis serio, pues nos está perjudicando a lo que requiere el país, que es el crecimiento económico. Y efectivamente, para llegar a las propuestas sobre el consumo de la población en general, pues sí existe un impuesto mágico, líder, que no nos cuesta pagarlo porque lo pagamos oculto dentro de los bienes y servicios que estamos adquiriendo, pero que sin embargo un incremento en el monto de los servicios como alimentos y medicinas, de los productos que está consumiendo la población, gravándolo con IVA, va a provocar un grave problema porque significaría menos alimentos, menos medicinas en las mesas de las familias que menos tienen. Entonces, nuestra percepción es que no se deben de incrementar las tasas de impuestos, que no debe de haber impuestos sobre alimentos y medicinas, pero que sí debemos de crear todos una cultura fiscal mucho más desarrollada para que provoquemos y hagamos cumplimiento de una obligación que todos los contribuyentes tenemos, que es recabar
comprobación de los gastos que estamos generando, pero que si esos gastos pudieran ser utilizados para bajar mi base contributiva de impuestos sobre la renta, porque ya estoy contribuyendo para el IVA, pues entonces que me reconozcan esos elementos del mínimo vital y de manera automática reactivaríamos la economía, porque todos tendrían que declarar, porque todos exigiríamos comprobación de estos, o que este comerciante o esas empresas todos declararan sobre los montos que estamos. Yo creo que ya estamos por terminar. Una última recomendación, por ejemplo, he sabido yo de alguna gente que tiene que hacer su informe, su declaración mensual o no sé cómo se haga, trimestral, pero resulta que el salario que tienen ellos es tan pequeño que me han comentado, dice, es que yo no puedo pagar a un contador para que me haga estas cosas, me cobra el 20%, el 25% de mi salario. Entonces, ¿qué recomendación, qué se puede hacer ahí por parte de las autoridades federales en esta materia? ¿Por qué no hay la recomendación de que se ponga una oficina, un escritorio donde atiendan a esta gente? La invitación está puesta, o sea, la autoridad tiene obligación de ofrecer esta asesoría, pero también existimos los organismos empresariales para ofrecer también este apoyo, las instituciones educativas también, donde se pueden acercar. ¿A dónde pudieran acudir para que a la Cámara de Comercio de Morelia, con mucho gusto, ahí los podemos atender, a las mismas universidades que tienen áreas de atención, y dentro de las mismas oficinas del SAT hay un área de asistencia al contribuyente que también es válido que puedan ofrecerle apoyo. Pues muchísimas gracias, Raúl, contador. Porque ha sido muy interesante esta charla y pues el tiempo es ni modo. Dicen que a través del internet pues estas cosas tienen que ser breves, si no la gente se aburre. Así que muchísimas gracias.